Pasaron 9 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mañana del 11 junto a ustedes. Como les decíamos, nos acompaña el doctor Fernando Fernández. Él es epidemiólogo e integra la unidad de epidemiología del Hospital de Maldonado. Doctor, bienvenido, un gusto que nos acompañe esta mañana. Un gusto para mí. Muchas gracias. Bueno, el aumento significativo de casos de sífilis en el departamento de Maldonado. Una enfermedad de transmisión sexual que para muchos era, bueno, sí, la época de la sífilis como que había quedado atrás y hubo un resurgir. ¿Qué nos puede explicar? Bueno, dos o tres cosas antes de ir a su pregunta. Es decir, es cierto, es una enfermedad, una vieja enfermedad conocida, que en su momento, digamos, devastó realmente poblaciones enteras, incluso en varios países de Europa, y que después había pasado a un segundo lugar, un poco por todo el tema de la predominancia que había tenido, sobre todo el VIH, ¿verdad?, en nuestras poblaciones. Pero en realidad nunca dejó de existir. Es importante tener en cuenta que es una enfermedad prevenible, o sea que se puede perfectamente prevenir, tratable y curable, ¿no? Lo cual no es menor. A pesar de lo cual, es una enfermedad que tenemos un número creciente de casos, lo cual está hablando de que de alguna manera estamos fracasando en lo que tiene que ver con las medidas de prevención, ¿verdad? Es una de las ETS, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual. Sí, ahora le llamamos ITS, infecciones de transmisión sexual, de las más de 50 que conocemos en el día de hoy. Esto, de alguna manera, este resurgir de la sífilis, se nos ocurre pensar que obedece directamente a la falta de cuidado y responsabilidad individual a la hora de la relación sexual, y hay forma de contenerla, digo, más allá de lo que se puede hacer clínicamente, digo, ¿cómo se maneja en este caso? Bueno, acá, digamos, es protagonista el tema del uso del preservativo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la prevención primaria, le llamamos, es decir, poder actuar antes de que la persona esté enferma. Y en segundo lugar, como decíamos, al ser una enfermedad tratable, es fundamental el tratamiento. Imagínense que una persona, en el peor de los casos, con 3 inyecciones de penicilina, se cura y deja de transmitir la enfermedad. Entonces, 3 cosas básicas. Por un lado, el uso del preservativo, la realización de los test, que están disponibles en todas los prestadores de salud, y el tratamiento adecuado, ¿verdad?, que muchas veces se incumple o se hace en forma, digamos, parcial o incompleta. ¿La sífilis tiene características de infección eruptiva? ¿Cómo nos damos cuenta de la sífilis? Inicialmente, primero es importante saber que es una enfermedad que no siempre tiene síntomas claros, sobre todo en la mujer, ¿verdad? Una sífilis primaria, por ejemplo, puede pasar perfectamente inadvertida en la mujer, ¿no? De vuelta la importancia de hacer el test. En el varón presenta síntomas, sobre todo alguna lesión a nivel genital, que incluso, digamos, retrocede en forma espontánea sin tratamiento. Y ahí sí, después de un periodo que le llamamos de latencia, la enfermedad se presenta como una erupción generalizada, pero pueden pasar 1 o 2 años incluso entre la infección inicial y esta erupción de la que hablábamos. En el medio, la persona sigue transmitiendo la enfermedad, ¿verdad? Razón por la cual, digamos, ya la erupción habla de una enfermedad avanzada, una enfermedad que no fue tratada en su momento. ¿Exclusivamente la transmisión es por la vía sexual? Bueno, ahí está, es muy importante esto porque si bien es claramente una infección de transmisión sexual, también es una infección, digamos, de transmisión vertical, le llamamos, es decir, que la madre se la transmite al hijo durante el embarazo o durante el parto, ¿verdad? Y ahí entonces hay todo otro capítulo de la enfermedad que es el tema de la embarazada, ¿verdad? En Maldonado y en todo el país, pero en Maldonado en particular, tenemos casos de sífilis gestacional, le llamamos a decir la sífilis, que se produce durante el embarazo. Entonces, acá todo el partido se juega fundamentalmente en el control de la embarazada, ¿no?, que es un poco uno de los mensajes que queríamos dejar el día de hoy, ¿verdad? La importancia del control en cantidad y en calidad, o sea, que la embarazada se realice los tests y que en su momento se los trate. Ella y la pareja, porque en el niño, en el recién nacido, se presenta como una enfermedad totalmente diferente, grave, incluso mortal. ¿Qué datos se manejan en Maldonado de este crecimiento que ha tenido? ¿Por qué preocupa tanto? Bueno, hemos tenido sobre todo un crecimiento no demasiado significativo, pero lo hemos tenido, hay que decir la verdad, en lo que tiene que ver con el número
de sífilis connatales, es decir, la sífilis del recién nacido, que en realidad es el emergente de un problema que hay debajo, y es que hay un aumento en la población, ¿verdad? Esto puede tener múltiples causas, es decir, una de ellas podría ser que se invoca en forma frecuente, y es que el VIH dejó de ser una enfermedad temida por su tratamiento. Entonces se han aflojado un poco las medidas en lo que tiene que ver con el uso del preservativo. En suma, digo, yo le podría hablar de algunos datos vinculados con mi prestador, que es SACE. Sería interesante de repente recabar información a través de la Dirección Departamental de Salud en lo que tiene que ver con los otros prestadores del departamento, ¿no? Pero nosotros en lo que va de este primer semestre del año, por decirle, hemos tenido ya 8 casos de niños que nacieron con sífilis. Quizá parece poco, pero en realidad nos habla de un fracaso de la prevención, ¿verdad? Por lo tanto, un poco una de las razones de nuestra presencia acá es insistir sobre el control del embarazo y evitar que lleguemos a que la madre llegue ya al parto con una infección que, digamos, que seguramente fue transmitida también al feto y al recién nacido. Hay un fenómeno también social de estigma en cuanto a esto de decir, tengo algo, no me animo, o sé que lo tengo y no quiero que se sepa. Bueno, todas las infecciones de transmisión sexual tienen un componente estigmatizante, ¿no? Y aunque parezca mentira, a pesar de ser una enfermedad muy conocida, muy vieja, hay gente que desconoce su existencia o pensó que estaba ya superada, ¿verdad? O sea que sí, creo que hay un componente de estigma, hay un componente de no quiero que se sepa, ¿no? Es decir, involucra aspectos muy íntimos, por supuesto, de la persona. Entonces, obviamente, todas esas enfermedades, es decir, que tienen que ver con la sexualidad y el ejercicio de la sexualidad, la pareja, etcétera, es decir, realmente sí, son estigmatizantes. ¿Qué características tiene Maldonado como para que de repente, no sé si tiene explicación este fenómeno? Bueno, se han intentado diversos argumentos para tratar de explicar el tema, ¿verdad? Claramente Maldonado es uno de los departamentos problema, junto con Rivera, Montevideo. Uno tiene que ver con la inmigración interna, seguramente, ¿no? Maldonado también tiene una población promedialmente más joven que el resto del país por este tema de las migraciones internas. Esta podría ser una explicación, ¿verdad? Está también asociado, en parte, a todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Obviamente la persona bajo la acción de ciertas sustancias afloja sus mecanismos de prevención. O sea que en realidad podríamos decir que es un tema multifactorial. Pero estamos en un departamento especialmente importante para prestar atención, digamos, al tema. ¿Hay políticas públicas que apunten a la prevención? Sí, sin duda. Hay, digamos, bueno, de hecho ya hace muchos años hay un programa nacional que tiene que ver con todo lo que es la prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Hay distribución gratuita de preservativos masculinos y femeninos. El preservativo femenino vio que todavía no tiene gran, digamos, impacto en lo que es el uso no masivo. Todavía hay como gran desconocimiento de su uso. Ahora, por ejemplo, aprovechamos el otro día la jornada del Día Nacional del SIDA para tratar de promover también un poco el uso de lo que es el preservativo femenino, ¿verdad? Acá nuestro departamento de ginecología, años atrás, hizo un trabajo muy interesante con las trabajadoras sexuales. Uno de los temas justamente es el uso del preservativo en los y las trabajadoras sexuales. Y fue muy interesante porque, digamos, es una estrategia que se le propone a la trabajadora, sobre todo, de que utilice el preservativo femenino antes de tomar contacto con su cliente, por ejemplo, ¿verdad? O sea que la respuesta sí, sin duda que los hay, es decir, hay incluso un sistema nacional de vigilancia para todo lo que es el sistema de infecciones de transmisión sexual y es un tema claramente priorizado, ¿verdad? Lo ideal, ni que hablar en materia de salud, ¿no? En términos generales siempre es bueno, pero en materia de salud ni que hablar es trabajar en la prevención, ¿no? En evitar llegar al tema de la enfermedad. Ahora, una vez que tengo la enfermedad, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, depende el grado que tenga avanzado de la infección, es el tratamiento que voy a recibir y después secuelas, consecuencias. Como le decíamos, es una enfermedad tratable y curable, ¿verdad? Ese es un aspecto muy positivo, en el sentido de que una persona con 3 inyecciones de penicilina en las primeras etapas de la infección se cura. Se cura y deja de transmitirlo.
Eso es Y lo menor. en el otro extremo está que puede llegar a ser mortal. En el otro extremo tenemos ya, digamos, una afectación del sistema nervioso, en fin, que no deberíamos verlo, porque, digamos, quiere decir que estamos llegando muy tarde, digamos, a lo que es la prevención secundaria incluso, ¿no? Es decir, cuando hablamos de prevención no solo nos referimos a tratar al sano o a trabajar con el sano, sino también a tratar al enfermo y evitar que llegue, por ejemplo, a estas etapas que usted decía, ¿verdad? Hoy en día tenemos casos esporádicos, pero tenemos casos avanzados, lo cual habla de que estamos llegando tarde, digamos, el tratamiento. Así que bueno, un poco el mensaje sería ese, ¿verdad? O sea, es un test que está disponible en todos los prestadores, que se puede realizar incluso en forma anónima, por lo menos hasta el resultado, obviamente. Y hay servicios de tratamiento, es una enfermedad que puede ser tratada por médicos generalistas, no requiere, digamos, de la participación del infectólogo en la inmensa mayoría de los casos, puede ser tratado en una policlínica, o sea, todo lo cual hace que mejore la accesibilidad, digamos, de la gente a su tratamiento. ¿El paciente o la paciente puede confundir algún síntoma de la sífilis? Decir, siento algo, tengo algo, noto algo, ¿será sífilis o no? Puede ser que sea otra cosa, independientemente de que vas a hacer el estudio y se descarta, ¿no? Claro, hay algunas enfermedades que comparten, digamos, algún síntoma, alguna lesión, entonces siempre el diagnóstico es serológico, decimos, o sea, mediante el test, ¿verdad? Por más que hay algunas lesiones, sobre todo en el varón, que son bastante típicas y ya como que orientan ya de entrada, digamos, a una, a una sífilis. Para fortalecer esto de la faz preventiva, ¿es suficiente cómo se aborda la temática en la educación sexual, a nivel de escolares, de liceales ni que hablar, pero la adolescencia que esté informada? Bueno, es fundamental el trabajo con la adolescencia, ¿verdad? Fundamental. El niño y el adolescente porque es cuando estamos incorporando hábitos. Entonces, no digo que en el adulto no se pueda hacer, pero claramente es mucho más difícil, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, el uso del preservativo, que es donde a lo que nos jugamos en lo que tiene que ver con lo primario, es claramente, digamos, una estrategia que tenemos que llevar a cabo con adolescentes, ¿verdad? Por suerte se han abierto en este sentido, digamos, distintos espacios adolescentes. Hay ciertas cosas que han favorecido un poco, digamos, el uso de ciertos, incluso de servicios de salud, que permiten el acceso sin necesidad de que esté el padre. A veces el adolescente se inhibe de contar ciertas cosas frente a los padres. La consulta directa con un médico especialista en adolescentes. Ahora está la policlínica del adolescente, Exacto, ¿no? claro. Donde el adolescente va con su médico mano a mano y ahí Exacto. charlan todos los padres por fuera. Exacto. Que a muchos nos puede resultar, no, pero ¿y cómo yo no voy a estar al tanto de lo que pasa con mi hijo? Yo tengo que saber. Bueno, Al principio, es cierto, resultó un poco chocante porque, bueno, estábamos acostumbrados que hasta los 18 años el padre tenía una participación mucho más activa. Igual es importante saber que el pediatra siempre tiene, digamos, la posibilidad de convocar al padre claro. frente a cualquier problema, digamos, que vea que no se resuelve en el tú a tú con el adolescente, ¿verdad? Pero es un espacio muy interesante porque, digamos, le permite al adolescente plantear sus dudas, sus miedos, es decir, y bueno, y promover no solo el tema del preservativo, sino, digamos, otras medidas de prevención vinculados con otros problemas como consumo problemático de drogas, etcétera. Pero volviendo al tema, digamos, sífilis, sí, yo estoy de acuerdo un poco con su planteo, o sea, todo lo que hagamos con el adolescente es, sin lugar a dudas, mucho más, va a tener mucho más impacto que lo que hagamos con el adulto, ¿no? Sin duda, y ahí hay que trabajar. Y el rol que jugamos los padres, ¿no? Porque no es solamente confiar en el profesional y, bueno, lo que él ahora ya va a la policlínica de adolescente, él hablará con el doctor, no sé, y nosotros de repente, por acción o por omisión, ser también cómplices de una situación no deseada. Claro, de ahí la importancia, digamos, de normalizar el diálogo de estas cosas, ¿no? En el contexto familiar es fundamental, ni que hablar. Sabemos que no es fácil, que, digo, los padres, digamos, de una generación de los 90 en adelante, hemos visto que realmente son aquellos que están, digamos, como más preparados, ¿no? Como para poder llevar a cabo este tipo de diálogos con los jóvenes. Por eso, bueno, a veces el Estado y los servicios de salud tratan de suplir, por lo menos en parte, ese diálogo que a veces no se da en la familia, ¿no?
que nunca sustituye el diálogo en la familia, jamás. Claro. Esa es la base en todo. Lo miremos por donde lo miremos, lo primero es el hogar, es lo que aprendan los jóvenes en casa. La recomendación, doctor, para ir redondeando el tema, es cuidarse ni que hablar. Eso es lo primero, la primera recomendación de los médicos. Y si no, la consulta temprana. La consulta y el test, ¿no? Es decir, perderle el miedo al test. Saber que en el peor de los casos, que si tenemos la enfermedad, se trata y se cura, ¿no? No estamos frente a otro tipo de afección que va a ser crónica, ni que, claro. ¿No? Se trata y se cura. Nos curamos y dejamos de transmitirla. Por lo tanto, yo creo que ese es un poco el mensaje central de todo esto, ¿no? Y ante cualquier duda, consultar a su prestador de salud, a su médico de confianza, sí. A un profesional que los pueda asesorar, pero no quedarse, no encerrarse, exacto. Creyendo no me va a pasar nada, o como el avestruz poniendo la cabeza en el pozo. Sí. Y no solo esperar síntomas, como usted decía hoy, no, sobre todo en la mujer, muchas veces la mujer no tiene ningún síntoma, por lo menos ostensible. Entonces, frente a una conducta de riesgo, una relación sexual no protegida, consultar, ¿verdad? Hacerlo porque es la forma que tenemos de cortar la cadena epidemiológica. Claro. Doctor, yo le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. A ustedes. Un placer. Señoras y señores, vamos con nuestro móvil. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, como te mencionábamos en la intervención anterior, comienza la Semana de la Lactancia Materna y para charlar un poquito de la importancia que tiene, de cómo se viene plantando este tema y los cambios que ha tenido, lo veníamos hablando también fuera de aire, los cambios que ha tenido a lo largo del tiempo. Estamos en compañía ya de la licenciada en Enfermería y asesora en lactancia materna, Alicia Pereira, que vamos a charlar un poquito justamente de qué se trata toda esta magia que tiene la lactancia para el bebé y para las mamás también. Bueno, un gusto, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, la primera semana de agosto todos los años se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es una semana donde se trata de generar, el objetivo es generar esa conciencia de los beneficios de la lactancia, generar esa conciencia en la comunidad, en la población, en los agentes, los profesionales de la salud, ¿sí? Los beneficios que tiene la lactancia y la importancia para la mamá, para el bebé y también para la sociedad. Cada vez, o sea, últimamente, en los últimos años hay más mujeres que amamantan, que se importan, que quieren, que desean, pero hay que estar atenta a un número importante de mujeres. Las embarazadas, el 90% desean amamantar, pero solo el 24% logra una lactancia exclusiva. Entonces, ¿24% nada más? 24%. Es muy poquito. Es muy poquito, exactamente. Entonces es ahí donde tenemos que tener esa autocrítica y enfocarnos, ¿no? A ver qué está pasando, dónde estamos fallando nosotros como profesionales de la salud y la sociedad en sí, de por qué hay pocas mujeres que logran esa lactancia exclusiva hasta los 6 meses. ¿Y eso por qué se da? Digo, falta de repente de información, de asesoramiento por parte del médico, quizás ese tabú del amamantamiento. Antes no estábamos, lo hablábamos fuera de aire, acostumbrados a ver mujeres amamantando. Hoy por hoy sí hay lugares donde se puede hacer. Digo, ¿qué es lo que pasa que hace que esa mujer no pueda dar teta, como decimos vulgarmente, a su bebé? Bueno, como dijiste y estamos hablando afuera, venimos de generaciones que no fuimos amamantados o por muy pocas semanas, por muy pocos meses. Y siempre aquello, ¿no? De poner como trabas y hay como obstáculos en la lactancia de una mujer. Cuando por ejemplo la mamá cuando su bebé va a una consulta con el pediatra, con un neonatólogo, y lo primero que podemos escuchar cuando está teniendo dificultades esa mamá es: tu leche no alimenta, no es suficiente, es muy magra, no está engordando tu bebé. O decirle, por ejemplo, es normal tener dolor al amamantar, es normal tener grietas, y la única opción, o te aguantás el dolor o destetás. Entonces, la idea de esta semana es generar esa conciencia a los profesionales también, que bueno, si no tienen esa herramienta, si no están formados en lactancia, decir, bueno, vamos a derivar a esta mamá a una asesora, a una consultora en lactancia, que es la profesional o el profesional que va a valorar esa toma, valorar mamá y bebé, a ver qué está pasando, por qué está siendo dificultosa esa lactancia, ¿sí? Y bueno, ahí plantear estrategias, herramientas y acompañar. Sí, no culparse por no poder, quizás a veces está un poco más en la cabeza que en lo físico.
Exactamente, y claro, en la autoconfianza de esa mamá, ¿no? Si le decimos que no es suficiente, o por ejemplo que las mamás son pequeñas y no va a producir demasiada leche, entonces hay que complementarlo al bebé, eso va generando dudas en la mamá, desconfianza, y la mamá en ese momento lo que necesita es acompañamiento, generar esa autoconfianza para decir que ella puede, o sea, las mujeres podemos amamantar. Es muy poco el porcentaje de mamás, de mujeres que no pueden por distintos antecedentes personales, pero la mayoría sí lo puede hacer. Y es fundamental el acompañamiento, identificar, bueno, acá qué pasa con esta lactancia. Hay algo, y las mamás a veces usamos mucho la intuición y el instinto, es decir, algo no funciona, yo con esto no me conformo, eso también está pasando. Es decir, yo voy a consultar, le voy a preguntar al pediatra, una asesora, voy a buscar. En las redes ahora, en las redes sociales se habla muchísimo de lactancia. Tenemos mucha más accesibilidad a la información y cada vez hay más profesionales que se están capacitando para eso. Eso está muy bueno. Siempre se dijo un niño que amamanta es un niño sano, que se cría sano, que a la larga uno nota los beneficios. ¿Eso es así? Exacto. Los beneficios de la lactancia materna no son solo ahora, el engordar y tener un bebé que rebosa salud, sino a mediano plazo y a largo plazo. Cuanto más prolongada la lactancia materna, más del año, más de los 2 años, mayores son los beneficios, ¿sí? Bueno, por el tema del acople, de la succión, la parte muscular de la cara, eso se beneficia muchísimo para la simetría, para lo que es la dentición también. Después el tema de la salud, previene la diabetes, obesidad, hipertensión, son niños que se enferman mucho menos, así que digo, los beneficios no son ahora, sino de la sociedad de unos años más adelante. Y más allá de los vínculos también, ¿no? Exactamente. No es solo ese vínculo que se genera con la mamá y el bebé, sino son niños más seguros, y bueno, una generación como mucho más saludable más adelante, en unos años. Esta semana, bueno, es típico que uno hable del tema, que se encuentre de repente con actividades, con talleres, con seminarios que tocan este tema, después pasa esas primeras semanas de agosto y queda como rezagado. Es un tema que hay que continuarlo. Y yo, mi visión es que sí, que claro, que hay que seguir, o sea, estas semanas como que se mueve mucha información. Y después, bueno, como decís tú, como que va decantando eso, pero seguir, ¿viste? Seguir las embarazadas. Y tenemos como profesionales, perdón que te corte, pero tenemos como profesionales para que esa embarazada o esa mamá pueda sacarse sus dudas, digo, en el momento, tiene el bebé, ¿tiene alguien que la apoye, que la guíe? Bueno, cada vez hay más profesionales que se están formando, enfermeras, licenciadas, psicólogas en asesoramientos de lactancia. Hay pediatras, hay neonatólogos que se están formando. Es como un cambio de conciencia muy lento y un cambio de paradigma muy lento, pero se está formando, hay más profesionales, ¿sí? Es fundamental que la embarazada, o sea, desde ahí se prepare para la lactancia. Hay estudios que dicen que las embarazadas que lo hacen antes, que se preparan, que se informan con una asesora, con una consultora, tienen mucho más éxito en la lactancia después. Y es fundamental el acompañamiento, o mismo después de las primeras horas, los primeros días, vemos dificultades, a consulta, no quedemos con las dudas. Si derribemos esos mitos que duele, derribemos esos mitos que la leche no es suficiente. Es necesario profesionales y cada vez hay más, por suerte, cada vez hay más profesionales que se capacitan y que están como enfocándose a eso. Alicia, yo te quiero agradecer muchísimo haber charlado con nosotros, romper esos mitos, como decías tú, de que la leche no sirve, de que la mamá no sirve porque no puede amamantar y un montón de cosas que se dicen que a veces cuando uno está en esas situaciones de ser mamá, quizás primeriza, la verdad que no ayudan, no suman para nada. No, exacto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que es un tema que a mí me apasiona, que como personalmente yo, o sea, tuve dificultades y al principio no pedía ayuda porque era todos esos mitos de que, bueno, no es suficiente, como ya habíamos hablado, y es fundamental el pedir ayuda, el ser acompañada, y ojalá que no quede solo en esta semana estos temas, ¿no? Que se sigan promoviendo y que cada vez haya más información, y información también que esté alineada, no que sea una información, un profesional dice una cosa y otro dice otra, ¿no?
Alicia, muchísimas gracias. Bueno, un gusto, que pasen bien. Marcelo, nosotros volvemos contigo y en un ratito nos reencontramos. El móvil va a seguir caminando por las calles de Maldonado. Impecable, muchas gracias Laura, volvemos con ustedes más adelante. A las 11:34 hacemos la pausa y llega la parte deportiva con Gustavo Rodríguez.